Y ya estamos aquí en este 100 Days of Code Challenge. En el día 25 llevamos un cuarto de lo que serán estos 100 días of code, coding with Python. Python Essentials, by the way. So, el día de hoy los saludo muy de mañana. Son las 8:07 y estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes tan de mañana, tan temprano. Y hay una razón por la cual pasemos el día de hoy, por lo menos de las 12 del día, que es noon, right? Noon, la mitad del día, a la mañana. Y es que el día de ayer no hubo 100 Days of Code Challenge. Y no hubo porque precisamente estamos en una reunión en todo el equipo de Inglés para Devs para llevarles a ustedes una mejor experiencia en los procesos de inscripción, de tomar sus clases, de tomar los quizzes pertinentes, de certificar su inglés, de, todo lo referente a la experiencia del usuario dentro de nuestros programas Inglés para Devs. Estuvo muy buena y muy productiva la reunión del día de ayer, que duró un chorronón de horas. Y el día de hoy va a seguir, es el punto. Y entonces tenía dos opciones. O either I started our live streaming today really early, like the time that I'm doing it, or no teníamos otra vez. Dice Jacón, madruga Jacón con nosotros, dice hello da, General Kenobi. Cada que les digan General Kenobi, ustedes tienen que decir, perdón, cada que les digan hello there, you guys gotta say General Kenobi, right? Solamente algunos sabrán por qué. Y bueno, sí, déjenme sus saludos, déjenme sus good mornings, déjenme su GM acá en los comentarios, por favor. Es bien importante para mí, para mi salud mental. Así siento que no estoy hablando completamente solo, con un montón de gente ahí nada más viéndome, sino que interactúan conmigo. Les voy a recordar para todas aquellas personas que no están acostumbradas a este horario, que no están acostumbradas a ver este show, la dinámica de lo que estamos haciendo acá. Estoy aprendiendo Python y este es el día 25. Cada live stream viene de 2 horas. Es decir que con esta serían 50 horas que le estoy metiendo a Python. He terminado el módulo 1, he terminado el módulo 2, he terminado el módulo 3 y he terminado la primera sección del módulo 4. El módulo 4 es el último módulo de esto que es el curso de Cisco Networking Academy, Skills for All, right? The Basic Python 1. Hay Basic Python 2, no sabemos si le vamos a seguir por allá. Vamos a ver probablemente algo de Get, vamos a ver, no sé, algo de Machine Learning, no sé, a lo mejor estoy hablando de más en el sentido de que no tengo los conocimientos todavía en Python como para ver ML, pero aquí vamos a andar dando lata. Gio ya se conecta y nos dice hello Darwin, and dice you are early today. Yes, I'm early. Y es precisamente eso, que si no venía el día de hoy, probablemente no los iba a ver y me iba a brincar 2 días seguidos y eso no me gusta. La verdad es que yo estoy esperando ese momento del día, no es exageración y no es choro. Estoy esperando ese momento del día de conectarme con todos ustedes, porque es como un respiro del día a día. Es esa parte en donde no puedo decir que me da sentido, pero sí como que compone el día, no porque esté descompuesto, sino como que lo termina de armar. Me da ese sentido de accomplishment que tengo, que necesito. So, yeah, that's the thing. Y les decía, recordemos la dinámica. Yo voy a estar voy a estar leyendo en inglés, en voz alta, con esta voz de listening, de clase de inglés, y ustedes van a estar repitiendo conmigo todos aquellos términos que se les hacen diferentes, probably, or maybe the word that I'm looking for is funny. No, something that you don't actually and commonly say the same way that I'm reading it. ¿Sale?
Es decir, algo que ustedes están acostumbrados a decir de una manera diferente de la que le estoy diciendo yo, ¿ok? So, that's the thing. You repeat. I read in English, ¿no? Y me pueden preguntar cualquier duda de vocabulario. Yo no sé todo el inglés del mundo después de 15 años, de más de 15 años de estar dando clases de inglés. La realidad es que nunca terminas de aprender y aquí se ha quedado en vivo cuando yo de repente no sé una palabra o no sé cómo se pronuncia esa palabra y entonces vamos a diferentes recursos y yo les muestro dónde pueden acceder a estos recursos para que si ustedes en algún momento se encuentran en la misma situación que yo, sepan qué hacer, ¿ok? So, let's get this party started. Let's go with, let me share my screen, right? There you go. That's it, right? So, I'm gonna go to our course today. Remember, we're watching the Cisco tutorial. So this is Cisco for all, right? Y aquí está. I'm gonna log in, no login, right? Log in to our tutorial. Siempre me manda acá al Final Project porque las cookies hacen de lo suyo. Un día dije, voy a ver de qué trata el proyecto final. Me quise spoilerear y luego dije, nah, ¿para qué? Y me regresé. So, aquí vamos. Module 4. I already did section 1, which is functions. Y tenemos otras 8 sections. And the section where I left the day before yesterday, this means antier, is this one. So, how about if we start reading from here, right? Let me zoom in a little bit. There you go. And I'm going to start reading. Please try to repeat with me, okay? Here we go. 4.2, section 2. How functions communicate with their environment. Environment. Scroll to begin. Okay. So, in this section, you will learn about parameterless, and parameterized functions. Parameterized functions, as well as how to write 1, 2, and 3 parameter functions and pass arguments to them. Let's begin. Muy bien. Se ve interesante cómo vamos a ver funciones sin parámetros y con parámetros y cómo vamos a pasar argumentos hacia estas funciones. So, antes de continuar, I want to remember you that today we don't have conversation circle, right? Today we don't have conversation circle. It's Free Friday, actually. Well, not for our Código Facilito community, because today I have a class with them. Sí, entonces si ustedes están en alguno de nuestros bootcamps con Código Facilito, el día de hoy los voy a ver. El día de hoy vamos a tener lección. Yes. Vamos como a la mitad del curso. Y la verdad es que ya se le nota el avance a ciertas personas. I'm really glad of this bootcamp. Este bootcamp ha sido todo un reto para la gente de Inglés para Devs. Todo un reto para nosotros. Porque el reto es hacer meaningful un bootcamp con más de 50 personas ahí. Con más de 100 personas ahí. So, en una sola clase. Recuerden que no es nada más de asistir a las lecciones, tenemos que asistir a los cursos de conversación donde sucede la práctica real. El día de hoy viene, temas gramaticales, vocabulary for devs, and also vocabulary strategies, conversation strategies, and grammar and exercises for you to master this grammar. But the real happening with the conversation goes in our conversation circles every Monday to Thursday, ¿ok? Entonces, de esa manera completamos más de 120 horas disponibles de contenido para todos ellos, para que practiquen. Me pregunta Gio,
It was yesterday. We spoke. We spoke about a voice assistant. Yes. And how was it? How was it? ¿Cuántas personas hubo? Gio, platícame si fue meaningful para ti o fue tan solo otra práctica. A mí me gustan mucho estos círculos de conversación que hemos ideado, Teacher Alex and myself, y Teacher Carlos as well, porque no son ese clásico lugar en donde vas y hablas de tu día y qué vas a hacer mañana y qué hiciste hoy, que parece como un stand-up y todos, tomorrow, I like pizza, yeah. And it's nothing like that. It's more about a certain topic that Teacher Alice has prepared for you guys. Yes. Y tiene piezas de vocabulario, of course, really useful for tech, and conversation strategy for you to become more fluent, or at least you give the mirage of being fluent. No manchen. Me estoy viendo acá a la cámara y tengo los ojitos chiquitos. Es la hora, ¿no? Es la hora. Fíjense que este 2024, this 2024, me la he pasado en la hamaca completamente en temas de despertarme tempranito. Right? Ni he ido al gimnasio. So, ya. Estamos a día 26 y no sé qué va a pasar y no me quiero comprometer a nada porque yo soy de las personas que no empiezan el lunes. Yo soy de las personas que verbalizan algo, le cae el 20 y no quiero seguir diciendo porque si no el día de mañana me van a tener ya en el gimnasio a las 6 de la mañana y oh no man, sabadito 6 a.m. right? Josué ya llegó. Dice, hi guys, how are you today? We are perfectly fine, Josué. How about you, my friend? How about you? ¿Cómo desde ahorita ya andas en la chamba o apenas estás preparando para el jale? Platícanos. Y Gio dice, we were 20 people on average. It was interesting. Very good. Gio is talking about the conversation circle of yesterday. Yesterday's conversation circle was about voice assistant, right? So Siri, Alexa, those kind of things. A ver si no se prende la Alexa. Siri, Alexa, and those kinds of things, right? What other voice assistant do you know? Let me know. Okay, so let's continue reading. Y a la gente de Código Facilito, recordarles que nos vemos al ratito. So, repeat with me. 4.2.1 Parameterized functions. The function's full power reveals itself. Dejan hacer un poco más de zoom para las personas que no nos están viendo en un full screen. Sí, que tengan chance de leer con nosotros. Si es que están siguiendo con sus ojos este live o solamente lo están escuchando. Si es así, si lo están viendo y no solo lo están escuchando, let me zoom in for you guys that are able to read with me, okay? So the function's full power reveals itself. Y estoy en esa edad where music becomes a feature more than a need. Y me está distrayendo, entonces le voy a bajar un poco. So, Josué dice, I'm starting my work today. Well, pues toda la mejor vibra de ti, mi amigo Josué, para esta jornada, que te sea muy leve, que logres muchas cosas. Acuérdate que es viernes, hoy no hay deploy, hoy no se deployea, right? You don't deploy anything today, so yeah, acuérdate, okay? So let's continue. The function's full power reveals itself when it can be equipped with an interface. So esto lo vamos a decir juntito, with an interface, with an interface. Okay, you can say with an interface. It's perfectly fine, right? But when you are reading a cierto paso, right? You don't go with an interface. Right? Equipped with an interface. That's the way you say it, right? Okay, with an interface. Okay, and then it says that is able to accept data provided by the invoker. Such data can modify the function's behavior, making it more flexible and adaptable to changing conditions,
to changing conditions. Okay. Good. A parameter is actually a variable, but there are two important factors that make parameters different and special. Okay, so a parameter is actually a variable. Okay, eso se me queda, a variable, but there are two important factors that make parameters different and special. Remember that I'm not just reading for you guys, right? Yeah, I'm reading also for myself in order to understand what I'm reading, right? Because I'm trying to learn here. So, le robé el bote a mi hija. Parameters exist only inside functions in which they have been defined. And the only place where the parameter can be defined is a space between a pair of parentheses in the def statement. Ok, entonces un parámetro va a ser declarado entre los paréntesis de el def statement. Ok. Dice José, well, fortunately, I'm not in charge of deployment. Fortunately or unfortunately, porque si fueras tú, probablemente nunca hubiera deploy on Friday, right? Y como no depende de ti, pues ahí, si alguien lo hace, hay que estar pendiente, man. Eso puede ser un tanto estresante, ¿no? ¿Habrá funcionado? No ha funcionado. So, assigning a value to a parameter is done at a time to the function's invocation by specifying the corresponding argument. Argument, right? Let me read that again. Assigning a value to a parameter is done at a time of the function's invocation by specifying the corresponding argument. Okay, I get it. So, you define the argument. No, you define the parameter. You define the parameter in the def statement. And assigning a value to the parameter is done at the time of the function's invocation. Cuando lo mandas llamar, that's when you assign this value. Okay, so def function, and here is the parameter. Perfect. Okay, let's continue. Don't forget, parameters live inside functions. This is their natural environment. Argument exists outside functions. Los parámetros viven dentro de las funciones, and the arguments exist outside functions and are carriers or values passed to corresponding parameters. Are carriers of values passed to corresponding parameters. Values passed to corresponding parameters. Okay. There is a clear and ambiguous. Yes, ambiguous. An ambiguous. And cuando ustedes ponen el prefijo an, están negando que no es ambiguo, dice aquí. There is a clear and unambiguous frontier between these two words. Let's enrich the function above with just one parameter. We're going to use it to show the user the number of a value the function asks for. The number of a value the function asks for. Primer cafecito del día. Salud. Coffee. Me salió bueno. Yeah. Great. Great. Hay muchos puristas del café también que dicen, no tomes de esta es la mejor variedad, esta es la mejor manera of brewing it. Pero la realidad es que, bueno, y no es mía, esta es una frase que vi seguramente en algún TikTok, no sé dónde se me grabó, pero el mejor café es el que te gusta. A ti. Hay gente que detesta y no concibe esos cafés instantáneos, esos cafés de máquina en las
tiendas de conveniencia. Pero, amén. Si te gusta a ti, that's the whole point, ¿no? Nadie tiene por qué tomar lo que a ti no te guste. Tengo un grupo de amigos. A mí me encanta el vino de mesa. I just love it. Es un gusto adquirido, ¿no? Al principio no me gustaba para nada. So, le vas agarrando el chiste. Y de repente veo botellas, que es una manera de expresar mi afecto. Veo botellas en los supermercados o en algún lugar especial de vinos y los compro, ¿no? Y resultan tener un precio, pues, significante. Entonces invito luego a mi gente acá a la casa, nos tomamos el vino y hay raza que le empieza a echar coca o Coca-Cola or I don't know, manzana or something like that, right? And I'm like, oh no, man, no, don't do that, right? Pero al final de cuentas es el gusto de cada quien. Es el gusto de cada quien, right? Lo mismo pasa con el café. That's my opinion. That's my opinion. Dice, I'm very agree with that, Hakon. With what? El café. Que cada quien se lo tome como quiera. Porque debe haber alguien que dicte la manera de que te deben de gustar las cosas, ¿no? Yeah, dice Hakon, those coffee connoisseurs are very snobby. Yes, they are super snobby. Super snobby. I mean, it's okay if you can tell, but just with the taste, whether if some beans were grown in I don't know, in Egypt or Arabic or wherever, right? But bottom line, you have no say, or at least no right to say, on what a person can enjoy or not. Talking about food and other stuff, right? So anyways, let's continue. So we have to reveal the def statement. This is what it looks like now. Def, message, number. So def for definition, message is the name of the function and number is the parameter. Okay? The definition specifies that our function operates in just one parameter named number. You can use it as an ordinary variable. Look, you can use it. Ayer veíamos con Teacher Alex esto. You can. Este can va de la K a la N. You can use. Lo podemos ligar con la palabra use porque can termina con sonido N. And use empieza con un sonido de la vocal. So, you can say, you can use. You can use. Y recuerden que este you es el mismo aquí que acá. So, you can use it. Y luego le podemos ligar hasta esta. ¿Por qué? Esta termina con vocal, pero no suena. Suena hasta acá. You can use. Y este es un sonido de vocal. So, you can use it. Y todavía puedes ir más hasta acá. So, you can say this as if it were one single word. So you can say this. You can use it as. You can use it as. Y luego hay otra. Eso es lo que me encanta. You can use it as an. You can use it as an. Right? Repeat with me at home. You can use it as an. You can use it as an. You can use it as. You can use it as an. You can use it as an. Y luego hay otra. And ordinary. Ordinary. So you can use it as an ordinary. You can use it as an ordinary. See that? Linking words. La song. Right? Enlace. You can use it as an ordinary. No estoy hablando rápido. Estoy hablando junto. Muchas veces vienen conmigo. Hey, teacher. Hey, Darwin. Los gringos hablan bien rápido. No hablan rápido. Hablan junto. Yo no estoy hablando rápido. You can use it as an as an ordinary. You can use it as an ordinary. No estoy hablando rápido. No termino una palabra y ya estoy empezando la otra. That's the secret, let's say, right? Teacher, how to pronounce recharge? Recharge, recargar. Recharge. Charge.
Charge. Okay, so you can use it as an ordinary variable, but only inside the function. Espero que te haya servido, Joel. Recharge, remember. But only inside the function. But only inside. Noten como only es el mismo sonido que inside. So, esta también la pegas. Only inside. But termina con consonante y only empieza con un sonido de vocal. So, you link this word as well. But only inside. Repeat with me at home. But only inside. But only inside. But only inside the function. It is invisible anywhere else. Ok. Pues bueno, me concentré en el tema de la pronunciación y no entendí nada. The definition specifies that our function operates on just one parameter named number. Okay. You can use it as an ordinary variable. But only inside the function. It is invisible anywhere. Okay. El parámetro solamente es visible inside the function. La puedo utilizar como si fuera una variable. Okay. Let's now improve the function's body. Def, message, number, print, enter a number. Y imprimimos el number. No, imprimimos el nombre. Pero si el nombre todavía no tiene un valor. Let's continue reading. A ver qué pasa. We've made es imperceptible. We've made no se concentren tanto en decirlo. Es imperceptible. We've made use of the. Use of es el nombre de alguien que sale en una película. Lo acabo de ver. Se escribe Yusuf. ¿No es de John Wick or something like that? So, anyways, we've made use of the parameter. Hemos hecho uso del parámetro. Note we haven't. Noten cómo no hago tanto estrés en el ja. We haven't. No, we haven't. No, we haven't. No, we haven't. We haven't assigned the parameter with any value. Is it correct? Yes, it is. Caray. A value for the parameter will arrive from the function's environment. ¡Su loco! Ok. Oigan, estoy como ese TikTok de esa morra. ¿Nunca han visto la amiga? Esto va aquí. Dice, no te pases. Sí funciona. Se me acaba de correr un TikTok live here on 100 Days of Code Challenge. ¿A poco así jala? Dice. Yes, okay. So remember, specifying one or more parameters in a function's definition is also a requirement. And you have to fulfill during the invocation. A ver, ¿qué? Especificar uno o más parámetros en una función, en la definición de una función is also a requirement, and you have to fulfill during invocation. You must provide as many arguments as there are defined parameters. Okay. Failure to do so will cause an error. Failure to do so. No hacerlo de esa manera. Fallar en hacerlo de esa manera causará un error. Esta perro es failure to do so. Try to run the code in the editor. So def message number, and then we invoke the function message, pero no asignamos ningún valor al parámetro, ningún argumento al parámetro. You must provide as many arguments as there are defined parameters. Eso todavía no lo entiendo. Pero bueno, no hay valor de el parámetro y yo supongo que esto va a dar error, como dice, ¿no? Pues ya. Dice,
Type error. Missing one required positional argument number. Falta el argumento. Ok, este es el parámetro, pero afuera deberíamos dar el argumento. Ok. This is while using the console. Pues sí. Type error message. Missing one required positional argument number. Missing one required. Esta ED no se pronuncia porque la palabra termina con sonido de consonante. Recuerden que cuando termina con sonido de vocal, en lugar de t, vamos a hacer v. Y eso resulta prácticamente imperceptible hoy en día. Cuando sí pronunciamos ED, pues cuando la palabra original termina en sonido de T o D, como need, needed, want, wanted, ¿ok? Let's continue with this. This looks better for sure. What? Def, message, number, ajá. Y aquí le estamos pasando el argumento. Así es como funcionan las catas en los code words, right? Tú defines una función y ellos les pasan argumentos para calar si tu código funciona, si tu cata funciona. Okay, ya voy entendiendo, nunca había entendido eso. Moreover, it behaves better. The code will produce the following output. Enter a number 1. Que no tiene mucho sentido. Enter a number y ya te lo dan. Ok, ya va marinando la idea. Este es un parámetro que va a recibir su valor cuando la function gets invoked. Okay. Can you see how it works? The value of the argument used during invocation 1 has been passed into the function, setting the initial value of the parameter name number. Esto es un paradigma para mí, porque como el lenguaje es lineal, cuando tú lo mandas a invocar, dentro de mi cabeza pasa que se regresa y ahora el argumento que tú le hayas dado al parámetro toma ese valor, al parámetro que le hayas dado, el valor que le hayas dado al parámetro a través de un argumento toma, pues es sustituido aquí y arriba ya está ejecutado otra vez y luego va a salir y va a regresar a donde hayas invocado, right? Probablemente no lo tenga que pensar de esa manera. Y probablemente tenga que pensarlo que cuando lo llamas, esa parte de la function existe ahí y sigue. No sé si eso ayude o no. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo lo conciben ustedes cuando mandan llamar una función? Fíjense cómo aquí estoy tan acostumbrado a no hacer el have, sino have, como un ligero have. We have, que ahí es donde se puede apreciar por qué terminó siendo with una contracción. We have to make, en lugar de we have to make, que también puedes hacerlo, ¿no? Pero de esta manera la que te estoy diciendo es como more natural. We have to make. Y este have to, de manera natural, los gringos lo reducen a have to. We have to make. Y fíjense que no es have to, right? We have to make you sensitive to one important circumstance. We have to make you sensitive to an important circumstance. Me tienen que hacer sensible a una circunstancia importante. O sea, me están hablando todos los de Cisco. Es importante. Perdón, soy maestro de inglés, ¿no? Todo lo analizo de esa manera. La intención en la que está escrita. ¿Ya vieron mi tweet del día de hoy? Mi post. ¿Ya vieron mi post del día de hoy? Está chistosillo. Y dejo entrever a alguien que me jugó mal ahí. Vayan a ver el chisme. It's legal and possible to have
a variable name the same as function's parameter. It's legal and possible to have a variable name at the name same as a function's parameter. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? ¿Por qué haría las cosas más difíciles? ¿Por qué declararía a variable the same as the name of our parameter? The snippet will illustrate the phenomenon. Right? Phenomenon. Def, function, message, number, print, enter, a number. Y aquí está la variable. Number equals 1, 2, 3, 4. Message 1. Este es el valor que se le pasó al parámetro, a la función. Print number va a imprimir 1, 2, 3, 4. No, primero va a imprimir enter a number 1 y luego 1, 2, 3, 4. Right? Yes. A situation like this activates a mechanism called shadowing. Como en inglés, el shadowing. Nunca les he platicado lo que es el shadowing. Está bien perro. Un día de esos les voy a platicar. Creo que tengo un correo tumbado que habla de eso ahí en Twitter, en X. A situation like this activates a mechanism called shadowing. Mechanism. Parameter X shadows any variable of the same name only inside the function defining the parameter. What? Parameter X, el parámetro X, se refiere a un parámetro cualquiera, shadows any variable of the same name, but only inside the function defining the parameter. Only inside the function. The parameter name number is a completely different entity from the variable name number. ¿Este shadowing es algo Pythonistic o existe en otros lenguajes de programación? ¿Es una cosa exclusiva del Python? Que todavía no entiendo. Parameter X shadows any variable of the same name only inside the function defining the parameter. A ver. ¿Y qué haría esta función? Miren, esto siempre me quejo de esta cosa, pero es la consola. Y pues para algo está ahí. A ver, vamos a copiar esto. Vamos a pegarlo acá. Vamos a ver qué corre. Ya, como lo predije. Pero todavía no entiendo qué carajos hace. Right. Bueno, más bien, ¿qué carajos es esto? De que parameter X, un parámetro cualquiera, shadows, le hace sombra, any variable of the same name, but only inside the function. Es que me saca también de onda esta viñeta. Creo que no son 2 puntos. Creo que aquí se equivocaron. La gente de Cisco dice, but only inside the function defining the parameter. The parameter name number is a completely different entity from the variable name. Ese sí lo entendía. This means that the snippet above will produce the following output, como yo lo predije y como ya lo vimos en the console. Right. So let me put my phone do not disturb because estoy recibiendo muchos mensajes muy temprano. Esta raza de Coppel quiere su dinero. Yo no entiendo por qué. A function can have as many parameters as you want. But the more parameters you have, the harder it is to memorize their roles and purposes. As many parameters. O sea, no tiene fin. O sea, no tiene una restricción. Pensé que hasta 3 parámetros. Pero no tendría caso, ¿verdad? Cualquier número de parameters, okay? Let's modify the function. It has 2 parameters now. Def, message, what, a number. Print, enter. What? Number. Okay, this also means that invoking the function will require 2 arguments, of course. The first new parameter is intended to carry the name of the desired value. Enter phone. Miren como cuando va uno a votar. Eso me figuró. No. O sea, conceptualizan una función como si fuera una cajita.
Okay. And function can have as many parameters as you want, but the more parameters you have, the harder it is to memorize. Let's modify the function. It has parameters now. Eso ya lo vimos. This also means that invoking. ¿Dónde me quedé, mano? Yeah, whatever. Aquí. Here it is. Def, message, what number? Print, enter, what number? Message, telephone, es el parámetro que le están pasando a what? 11. Message, price, 5. Message, number. Y entonces, aquí va a imprimir enter, telephone, 11. Enter, price, 5. Enter number. Porque a esa variable le estamos pasando un string. ¿Y es posible? Sí, es posible. This is the output you're about to see. Enter the telephone number 11. Enter price number 5. Enter number. What? ¿Por qué 3 numbers? Ah, porque una es de la función. Yeah. Enter number. Yes. Run the code, modify it, add more parameters, and see how it affects the output. Nah, it's not necessary. Que están pasando estos argumentos a la función a través de estos parameters. Ya lo tengo, ya es mío. Este concepto ya es mío. 4.2.2 Positional parameter passing. A technique which assigns the if. Eso fíjense que no he visto cómo es pronunciado. The if. Más bien cómo es traducido, porque no tiene mucho. ¿Cómo se diría en español? Lo entiendo en inglés, ¿no? Que es pues, el valor de i con un valor cardinal, porque puede ser el first, el second, and so on. Right? Pero no. Creo que no hay una traducción o una interpretación. Creo que lo que estoy tratando de recordar son a mis maestros decir al valor de i, ya sea primero o segundo, una cosa de esas, pero jamás como en inglés que es if. ¿Alguien conoce esto en español? Right? Okay, so first, second, and so on. Argument to the if. First, second, and so on. Function parameters is called... A ver, ¿qué? ¿Por qué se repitió? A technique which assigns the if, first, second, and so on argument to the if, first, second, and so on function parameter is called positional parameter. No estoy entendiendo eso. A technique which assigns the if argument to the if function. Yeah. It's called positional parameter. Oh, como un ciclo for. Dice Taro, no sabía que se le podía poner a una i. Se le puede poner a lo que sea. To the if. A la potencia de i, ¿no? A la primera potencia, a la segunda potencia, a la tercera. Right. Sí pasa en las matemáticas. Iba a decir discretas, pero no tengo idea qué son las matemáticas discretas. Do you guys know what matemáticas discretas are? Matemáticas discretas. What is that? La matemática discreta es un área de la matemática encargada del estudio de los conjuntos discretos, finitos o infinitos numerables. Queda igual. La matemática discreta se centra en el estudio de las estructuras matemáticas discretas, las cuales pueden ser finitas, por ejemplo, una secuencia de 4, 1, 2, 4, 6, 8, e infinitas. Los números naturales en sí mismos pueden no tener fin. No, pues está cañona. It's called positional parameter passing. Positional parameter passing. Well, arguments passed in this way are named positional arguments. Pero ni me acuerdo qué es, Jacón. Dice
Dice Hakon, oh my God, I suffer with that subject in the university. Yeah. Yo ni me acuerdo de qué era, pero seguramente sí, matemáticas discretas. Me imagino las matemáticas. Right, so, ¿alguien nos puede dar una explicación de qué son las matemáticas discretas? Yo no sé por qué traje esto, ni siquiera tiene que ver. Anyways, a technique which assigns the nth argument to the nth function parameter is called positional parameter passing. Positional parameter passing. Okay, well, arguments passed in this way are named positional arguments. While arguments passed this way are named positional arguments. Positional parameter passing, positional arguments. Okay, you've used it already. Entonces, ¿por qué ponerle nombres complejos? No, porque les tenemos que poner nombres a las cosas, ¿verdad? You've used it already. You've used it already. But Python can offer a lot more. We're going to tell you a bit now. We're going to tell you about it now. Def, my function, print ABC. Print ABC, my function 1, 2, 3. Pues no es otra cosa más que este es igual a este, y este es igual a este, y este es igual a este. Y se llaman argumentos posicionales. Suena más cañón de lo que es, ¿no? Es que nada más, de acuerdo a la posición, están asignados los valores del parámetro del argumento respecto al parámetro. That's it, right? Yeah, nice. Octaro says. Hakon says it's about Boolean algebra, logical operations, stuff like that. Okay. Like the things we're doing here, right? No álgebra, pero Boolean operations. Yes, esto del positional parameter passing está más sencillo de lo que suena. Positional parameter passing. Me encanta cuando hay palabras que se repiten los sonidos. Positional parameter passing. Positional parameter passing is intuitively. Repeat with me, intuitively. Es complicado decir intuitively solo si con tus ojos está, bueno, es una tontería, si con tus ojos estás viendo, no, con la nariz viendo, si estás viendo directamente a la palabra, porque tu cerebro en español lo que quiere hacer es pronunciar esta palabra como está acostumbrado. Tienes 26 años leyendo intuitively, right? That's the problem. Tenemos que cambiar el paradigma. Tenemos que es cuando dicen los maestros, dejen de pensar en español. Y yo no lo voy a decir aquí, no me voy a atrever a decir eso porque es imposible, pero sí aceptar que estamos leyendo en otro idioma y entonces los sonidos no van a ser los mismos que en el español. So, intuitively. Intuition, intuitively. Yeah, intuitively. Used by people in many social occasions. Social occasions. For example, it may be generally accepted that when we introduce ourselves, we mention our first names before our last name. Example, Gracia. My name's John Doe. Entendí. Sí, ¿no? O sea, que el valor de primer nombre pues, es tal cual tu nombre en la primera posición. Incidentally, Hungarians do it in reverse order. Mira, esto es un dato cultural. Los húngaros lo hacen al revés. Primero dicen el apellido. Let's implement that social custom in Python. The following function will be responsible for introducing somebody. Dice definition introduction, first name, last name. Friend, hello, my name is, and then the first name, and then the last name, okay? And then introduction, Luke Skywalker. Tun, 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 turun, turun. Ya voy despertando, ¿se dan cuenta? Ayer cené pesado.
Me eché unas alitas bien enchilosas. Y ahorita tengo hambre, pero ando asqueado. So yeah, no. No breakfast for me till probably 11 a.m. Okay, so introduction, Jesse Quick. Jesse Quick me suena. ¿Quién es Jesse Quick? It's a fictional character, isn't it? Jesse. JMMS. Introduction, Clark Kent. Oh, I know this guy. Y también conozco su identidad secreta, no se la digan a nadie. Okay. So yeah, in this case va a imprimir hello, my name is Luke Skywalker. Y así sucesivamente. Can you guess the output? Yes, of course, right? Hello, my name is Jesse Quick. Yeah. Run the code and find if you're right. Yes, I'm right. Pero yo soy una persona respetuosa y mansa. Y si me mandan a hacer algo, pues lo voy a hacer. Ahí está. Dice, hello, my name is Luke Skywalker. Yeah. Jesse Quick. Who's Jesse Quick? Ándale. Algo tiene que ver con el Flash. Who mainly uses the superhero Jesse Quick. That is the daughter of the late Harrison Wells. And y Harrison Wells es el Flash, ¿no? ¿O no? Harrison Wells is the name of several characters portrayed by Tom Cavanagh. Es este. And they see it is the Arrowverse franchise. Yes. Harrison Wells is the name of several characters portrayed by... Dice Octaro, I didn't know her. I didn't know, porque ya estás utilizando en el auxiliar el pasado y know, bueno, y knew también está en pasado, entonces no puedes utilizar ese. Yeah, but don't worry, good try. Yes, so Harrison Wells es el Flash. Ah, no, o sí. A ver, The Wiki Flash. Harrison Wells es el director de Laboratory Stars y uno de los principales creadores y fomentadores de acelerador de partículas que estalló debido a la falla de Allen, su niño técnica. Yeah. Ah, es el peor enemigo del hombre más rápido vivo en vida humana. Ah, es el peor enemigo del Flash. Harrison Wells. Y Jesse Quick es la hija de Harrison Wells. Y ha de ser, qué dramonones, ¿no? Y ha de ser amigaza del Flash. Anyways, yeah, so can you guess the output? Yes, I guessed it correctly and also run the code. I want my star now. Quiero mi paleta, doctor. So now imagine that the same function is being used in Hungary. Hungary? No sé cómo se dice Hungaria. ¿Hungaria se dice en español? Hungría, isn't it? Hungría, ¿no? Aquí no nada más aprendemos Python, inglés, también aprendemos... Qué bonito. Qué bonito. Qué frillazo. Right. Oigan, qué padre. Quiero ir a Hungría. Hungría, ¿no? ¿Ya? Yes. Húngara. Dice Jacón. Ya, Hungría, dice Josué. Yes. El país ya, Hungría. And how do you say this thing? Hungary? Hungry? No, hungry, no. Hungary, I suppose. Let's go to forbo.com. Funny thing, cuando estoy en live con este teacher Alex, no suena el forbo. Y entonces, y yo recuerdo que alguna vez en los lives me he
regresado a ver precisamente si sí ustedes escuchan el Forvo live. Y yo como que me acuerdo que sí, porque no pude haber dejado pasar ese error así nada más. Pero cuando está Alex, a veces no suena. Tiene que haber una configuración especial. Entonces les voy a hacer la pregunta. ¿Do you listen to this? ¿Sí lo escucharon? ¿O no? Hungary. By the way, Hungary. Hungary. Do you guys listen to this? Ahí está, mira, dice con el pastel. No lo oyen, oh man. Ah, pues porque... Ah, no, sí se les estaba compartiendo mi whole screen. Ok, está bueno para saber. La próxima vez que veamos una pronunciación de Forvo, voy a utilizar la misma configuración. De una vez, a ver, de una vez. Stop sharing my screen. Then another tab. And then, yeah, this is the new tab. Supposedly, sí, gracias, Jacón, dice que no. Y Lea o Yola, Lea o Lía. Lea, tengo una sobrina que se llama así. Y nadie le dice Lía. Todo el mundo le dice Lea. Yo sé que se llama Lea porque vi Star Wars. So, a ver, creo que aquí ya se debería escuchar. Por favor, díganme si se escucha ahora. Ay, pero no lo estoy compartiendo. A ver, ahora sí. Hungary. 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 ¿Sí se escucha o no? Let me know. Hungary. 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 Ah, dice el Jacón que yes. Oh. Lea, ¿qué pues? Saludos de Argentina. Es Lea con E, no Lía. Bueno, yo le he preguntado a la mamá y le he dicho, oye, ¿tu intención es que le digan Lía o tu intención es que le digan Lea? Y me dice, mi intención es que le digan Lía, pero ya me cansé de decirles que le digan Lía, entonces díganle como quieran. Pero bueno, Lea o Yola sí quiere que le digan con E, Lea. Y me hace el favor de confirmar que se escucha. Okay, so I know the configuration now for you guys to listen to the pronunciations that Forbo gives us. Okay, cool. Thank you, Lea. Thank you, Jacón. Chale, cada vez menos copete. Ni Pepsi. Todo por servir se acaba, amigos. Todo por servir se acaba, eh. Yeah, anyways. Now imagine that the same function is being used in Hungary. Hungary. In this case, the code will look like this. Def introduction. First name, last name. Voy a hacerlo un poquito... No. Me iba a chequear. The introduction, first name, last name. Oye, no le estoy compartiendo nada. Yeah, there you go. Sorry. Introduction, first name, last name. Print, hello. My name is... First name and last name. And introduction, Skywalker look. Introduction, Quick Jesse. Introduction, Ken Clark. Y aquí dice the output will look different. Sí, es lo que estaba viendo. Porque este no es el first name. Pero se llama positional passing parameter positional. Forget positional parameter passing. Sí. Nada más nosotros sabemos que este es el last name, pero para la función va de acuerdo a la posición. Positional parameter passing, that's the name. The output will look different. Can you guess it? Pues sí, nada más. Hello, my name is Walker Luke. Hello, my name is Quick Jesse and Ken Clark. Como 007, ¿no? Bond. James Bond. Yo tenía una alucín de
creerme James Bond cuando estaba en la primaria. Run the code to see if you're right here. Are you surprised? I'm not surprised. And I'm not going to run this code. Anarchy. Yeah. Can you make the function more culture independent? Sí. Sí, sí puedo. Sí puedo. Con variables, ¿no? Le voy a llamar con variables y así no va a importar la posición. Right? Es un reto. Que nadie me está retando, entonces no lo voy a hacer. Let's continue. So, point 4. ¿Debería hacerlo? Should we do this? First name. Pues yo lo que pondría es hacer una variable que se llama first name and last name. And then le voy a hacer que el usuario... No. Voy a hacer que el usuario ingrese cuál sería el first name y cuál sería el last name. Y por último, mandar llamar la función con variables en lugar de con los puros argumentos. O decir cómo quieres, en qué cultura quieres que te den los nombres, ¿no? Something like that. ¿Qué se les ocurre a ustedes? 4.2.3 keyword. Repeat with me, keyword argument. Let me close my window because my blinds because me está llegando la luz bien machín. Ya amaneció. Wait. Llegará el día en que tenga una Alexa que le diga, Alexa, please close the windows, right? Close the blinds. Run the blinds, right? Something like that. Okay, ¿en qué nos quedamos? Keyword argument passing. Okay. So, algo les iba a platicar y ya se me está olvidando. Que ya son las 9 y que el día de hoy tenemos código facilito. Tenemos bootcamp, código facilito, para todos los miembros de este inglés intermedio, bootcamp de inglés intermedio, porque por cierto ya va a pasar el avanzado, 5 de febrero empieza el avanzado, para que todas aquellas personas que ya son B1 y que quieran seguir mejorando su inglés, le caigan acá. Hay un 60% de descuento en la compra del bootcamp, la compra del seat del bootcamp, y trae 6 meses de código facilito premium, right? En mi ex está ahí el enlace. Píquenle a mi enlace para que me paguen. Si no le pican a mi enlace me pagan menos. Escríbanse a través de mí. Y pues nada, que ahí está. Son 3 meses intensivos, súper intensivos. Tienen acceso a todos los beneficios de nuestros cursos regulares, pero a esta en modalidad código facilito, en modalidad bootcamp, y que tienen sus 6 meses premium de código facilito. Y con ello, pues ya saben, ¿no? Todos los replays, más acceso a bootcamps, etcétera. Todas las cosas geniales que hace código facilito. Y si lo tuyo es aprender inglés de una manera más rápida y no tienes el tiempo de ponerte a las clases que estén definidas a 1 hora, te recomiendo mis mentorías 1 a 1, en donde nosotros buscamos liberar nuestra agenda para atenderte de manera personal a ti. Una clase, un maestro, un alumno. Tú, 20% de beca a las personas que se inscriban por tiempo limitado, obviamente, y ese 20% se va a reflejar en su cuota mensual durante toda su estadía que con nosotros, ¿no? Entonces, one-on-one mentorships, ahí está, y el bootcamp de inglés avanzado es lo que tenemos para este cierre de enero. Ok. Dice Face Blue, no me acuerdo cuál es ese emoji.
face, blue, white, así como, blue face. Okay, so let's continue. Ahí está. Tenemos comunidad, estamos estrenando comunidad en WhatsApp y estamos estrenando comunidad en Telegram, en donde les llega la invitación, les llega la notificación de cada que tenemos una de nuestros eventos, como por ejemplo los Conversation Circles. Ahí llega la invitación. No es para todo el público, es nada más para quien esté dentro de nuestra comunidad, y ahí es donde se pone la invitación. Tenemos también el Book Club que sucedió antier, the day before yesterday. Yes, el Book Club estamos viendo The Pragmatic Programmer, lo estamos viendo en grupo. Y tenemos los workshops, un workshop mensual en donde Teacher Carlos nos trae un tema para mejorar nuestro inglés. Y obviamente los lives de los Buena Devs, 300 Days of Code Challenge y el acceso al repositorio que tenemos del diccionario de inglés técnico. También ahí pueden encontrar nuestro examen de ubicación, que estamos construyendo la segunda parte, que es que ahora te dé tu certificado. So yeah, lots of things. Lots of things are happening en Inglés para Devs y más que se vienen, pero lo vamos a ir soltando poquito a poquito. Ok, dice Lea, yo estoy viendo el replay del bootcamp de inglés, voy por la clase 2 y ¿te está gustando? Platícanos si te está gustando. Qué bueno que estén viendo los replays. Es una excelente opción para aquellas personas que están testeando si se inscriben a este bootcamp. La verdad es que se pone muy bueno. Me encanta el ambiente. El año pasado empezamos a tener mucho contacto con personas de Argentina. No sé qué onda con el algoritmo, pero nos estaba mostrando muchas personas por allá. El año antepasado, mucha persona de Colombia. Ya. Gracias por los comentarios. Sí, muy bueno, porque me sirve mucho con lo que es la pronunciación. Ya. Es que no quiere decir que la pronunciación es todo, porque para nada que lo es. La pronunciación es un feature. Pero vamos, si tú pronuncias de manera correcta, eso te da una seguridad al momento de hablar. Luego le tienes que poner la fluidez, el paso también, ¿no? Es otro aspecto. Y para mí lo fundamental, aunque no es una opinión muy popular, es saber estructuras básicas. Y vamos, chicos, o sea, hay mucha gente, un amigo que yo estimo mucho, que es un teacher de Venezuela, que es muy popular acá en X, que se llama Master Jock. Se va por el lado de que no es tan necesaria, no quiere decir que no es necesaria, ni él tampoco lo dice, pero prefiere enseñar con chunks en lugar de con gramática, lo cual es muy respetable y está chido, y es un approach muy bueno. Pero bueno, a mí me enseñaron con Cambridge, conmigo tuvo mucho éxito el tema de Cambridge. Cambridge para mí es la institución que hoy por hoy sabe de lo que habla en términos de aprendizaje de idiomas. Nuestro método de inglés para devs está basado en su metodología, y sí vemos gramática. De cada 3 sesiones, una es de gramática seguramente. So, yeah. Eso es fundamental y no le podemos sacar. No le podemos sacar al parche, como decimos acá en México, ¿no? O sea, tenemos que entender por qué las cosas se dicen de cierta manera. Al menos ese es mi estilo. No dejamos de lado la gramática, pero tenemos un chorro de momentos de conversation. De hecho, tenemos un bloque de lunes a jueves con círculos de conversación que toman lugar a las 6 de la tarde, horario México. Y Gio, no sé si todavía sigue por acá, Gio asistió al de ayer, en donde dice que se puso muy bueno. Hubo como 20 asistentes. Entonces, vénganse para acá para reforzar todo lo que ven en la clase. Yes. Ok. So, dice, let's continue reading, ok. 9:16. No llegamos a ningún lab aún. Más teoría. Python offers another convention for passing.
for passing arguments, where the meaning of the argument is dictated by its name, not by its position. It's called keyword argument passing. Okay, so now we have positional argument passing, and now we're having keyword argument passing. Take a look at the snippet. Okay, so def, introduction, first name, last name. Okay. First name, last name, yes. Introduction, first name equals JMMS. Last name equals Bond. James Bond. Santiago Atadura. Ah, no sería Bond, right? No, sí, Bond. Santiago Lazo. James Bond se llama Santiago Lazo. Nunca me he dado cuenta de eso. Gracias, Gio. Gio dice, yes, voice system was the topic. Sí, ese fue el topic que se vio ayer en el Conversation Circle. Yes, Santiago Lazo. Introduction, last name Skywalker, first name Luke. Lucas Trotacielos. Okay. The concept is clear. The values passed to the parameters are preceded. Aquí se pronuncia la ED porque el sonido con el que termina la palabra original, el sonido, no la letra, termina con una D, precede. So, cuando le agregamos ED, preceded by the target parameters. No sé si ya les había dicho, yo no entiendo por qué hay gente que dice target en lugar de target. No sé de dónde viene. Es un error súper común. No sé qué otra palabra tenga como la misma estructura que esta G suena jet, que la gente piensa que se dice target. Y es bien chistoso porque ves a raza de marketing y está, no, que sí, que esto, y empieza a meter términos en inglés como para parecer más profesional, pero dicen nuestro target y yo, compa. So target, sí, no entiendo, mira, forget, get, siempre suena get. ¿Por qué hay gente que dice target? So don't say target, that's target. Y fíjense bien, ese es un ejemplo claro de lo que es corregir la pronunciación. Target, target, y no corregir el acento. El acento nuestro es latino. Yo nunca voy a tratar de corregir su acento, pero sí voy a pedirles que corrijan su pronunciación. Si ustedes están diciendo esta palabra, se están pronunciando esta palabra target, pues no, es una pronunciación incorrecta que no tiene nada que ver con el acento. Right? Target is the right pronunciation. Yes. Dice Gio también que in Colombia was popular target by Juan Pablo Montoya and the announcer pronounced it like this. ¿Quién es Juan Pablo Montoya? Me suena. Juan Pablo Montoya. Índigo Montoya. Me acuerdo de My name is Índigo Montoya. Juan Pablo Montoya. Who this? Ah, sí, su cara me parece familiar. Es de la F1, de la kart, de la Copa Pistón. Juan Pablo Montoya. ¿Y decían target? No estoy muy consciente del tema. Qué buenos corredores latinos ha habido, ¿no? Pero muy pocos. Muy pocos. Anyway. Dice Lea. Quizá porque piensan que es tarjeta y que es con J y no con G. So jet, right? Y en su cabeza queda target. Puede ser un poco intrincada la teoría. Yeah, jet, right? Jet, entonces target. Pero sí, ¿verdad? Target chip, Genesee Racing in the IndyCar, good times for Columbia Motorsport. Target chip, Genesee. What is Genesee? Oh, es la pieza cultural colombiana, right? Yeah, thank you, Jacón. Jacón, no sabía que tú también eres de Colombia, by the way. Colombia, ¿de dónde es? Donde tiene la estatua. Shakira. So the concept is clear. Thank you guys for clearing this up. Thank you. The concept is clear. The values passed, the parameters are
preceded by the target parameters names followed by the equals to sign. The position doesn't matter here. Each argument's value knows its destination on the basis of the name used. You should be able to predict the output. Run the code to check if you're right. Run the code. Let's run the code. Porque si nos están enseñando, pues lo peor que podemos hacer es no hacer caso, ¿verdad? Está diseñado para que funcione así, hay que hacerlo. Ahí está. Hello, my name is James Bond. And hello, my name is Luke Skywalker. Yes. Y no le hace que hayan puesto... bueno, a ver. ¿Y qué pasa si pongo acá? Primero déjenme... I have to delete the comma, then I'm going to type comma and the part that and paste the part that I just cut. So let's see. Y funciona igual. Perfect. Yeah, I understand this now. Doesn't matter the position, right? What really matters is the way you declare the variable, right? Not the way the values you assign to the parameters, right? Because they and arguments, of course. I'm from Colombia, indeed. Medellín City. Yes. Oh, ¿qué les estoy platicando yo a ustedes de café? Entonces, ustedes deberían de estarme platicando a mí. ¿Qué onda con el café? ¿Cómo se toman el café? Right? Yes. The position doesn't matter here. Ya leímos eso. Of course, you mustn't. Hoy expliqué en un tweet muy tempranito, en un post muy tempranito, la diferencia entre who y whom, dónde utilizar whom. Vayan a verlo. Pero ¿saben qué también? Que al final, el spoiler es al final les dije, no importa, nunca lo van a ver, muy pocas veces lo van a ver. Como aquí, muy pocas veces he visto mustn't, pero hay que saberlo. Pero no hay que saberlo como una cosa que tengas que traer grabada en tu cabeza, sino que tienes que tener like the concept in order for whenever you see it, you know what it means, right? Pero no quiero que lo memoricen ni nada, yo no les pediría eso. Aparte que pues, lo pueden buscar, qué significa en ese momento. Nuestro cerebro no registra nada que él no esté convencido que va a ser útil para nuestra sobrevivencia. So, yeah. Of course, you mustn't use a non-existent parameter name. The following snippet will cause a runtime error. Sí. Surname, que también es apellido. Como no existe, pues ya. Error. This is what Python will tell you. Introduction. Get an unexpected keyword argument. Try it yourself. Estoy renegando solamente porque ya le entendí, pero mi obsesión compulsiva no me deja ignorar instrucciones de una autoridad en mi cabeza, como es este tutorial. Ahí está. Get unexpected keyword argument surname. ¿Les pasa a ustedes? Mi obsesión compulsiva, obsesiva compulsiva, no me deja ignorar estas pequeñas cosas. Is that a failure or a feature? I don't know. You guys tell me. Dice Hakon, I never got the whom use until now. ¿Ya lo leíste? ¿Ya lo leíste? ¿O de dónde entendiste ese? ¡Ese Álvaro! Álvaro me regañó ayer, Álvaro. Andaba en mis mandados cuando vi tu post. Tu tweet, tu post, man. Ese hilo nos ha hecho tanto daño. Sorry for not being around yesterday. And the function print can take 0 or more positional arguments and can take 2 keyword arguments, sep and end. Separate end. The function print can't
take 0 or more positional arguments and can take 2 keyword arguments. Separate and end. Okay. Yeah, from the tweet. Tenía más ejemplos, pero ya vi que eran 20 tweets en el hilo, 20 posts en el hilo y dije, nah, ya vas, ¿quién va a leer esta cosa? Right? Si lo hago tan larga, ¿quién lo va a leer? So, that is why. That is why. Le está yendo bien a ese post. Espero que le sirva. Está inspirado en un cuate que se llama el Oatmeal. ¿Nunca lo han visto? Les voy a poner aquí Oatmeal Hum. Miren. Esto yo lo vi en una consultora con la que colaboraba, en uno de sus meeting rooms. Puedes comprar estas litografías. Tiene ejemplos muy comunes y chistosos. No de technical, not technical, pero la verdad es de que, oigan, sí se los estoy compartiendo, ni se los estoy compartiendo, man. That is sad. Wait. Aquí está. Yeah. So. Tampoco lo estoy compartiendo acá. Ahora sí. The Oatmeal. The Oatmeal es un ilustrador que no participó en El Niño y la Garza, ¿cómo se llama? I'm sorry, Colombia. I'm sorry for this joke. Pero, ya, este cuate hace muchas cosas. No enseña inglés, pero como que un día se inspiró e hizo esta infografía, podemos decir. Esta infografía está muy chistosa y es una manera muy práctica de aprender Hum. Está larguita, pero no tiene desperdicio. The Oatmeal. Oat, avena, meal. Right? Búsquenlo. The Oatmeal, Who versus Whom. Está buenaza. Vayan a verla. En eso está inspirado el tweet de hoy. Right? Hice nuestra versión para devs. Okay. So, let's go and check. Ya vamos en el 4. Mixing positional and keyword arguments. Vamos a mixearlos. You can mix both styles if you want. There is only one unbreakable rule. You have to put positional arguments before keyword arguments. Okay. Si quiero utilizar positional, argument passing is okay. If I want to use keyword argument passing, that's okay too. And even if I want to mix them, if I want to use both in my function, it is okay as well. The only thing that I have to keep in mind is that positional arguments passing go in the first place. Okay. If you think for a moment, eso va a ser difícil. I don't usually think. If you think for a moment, you'll certainly guess why. Pues porque primero van las posiciones. No? To show you how it works, we'll use the following simple 3-parameter function. Def adding A, B, C, print A plus B plus C equals A, B, and C. Its purpose is to evaluate, and present the sum of all its arguments. The function, when invoked, the following way. Add in 1, 2, 3. Well, output 1, 2, 3 equals 6. This was, as you may expect, a pure example of positional argument passing. Sí, dije, ¿dónde está aquí eso? ¿Dónde está aquí el keyword? Y luego dice, Álvaro, for example, print hello world. Yes, separate. Ese backslash T, no sé qué hace. Le voy a hacer caso al Álvaro. No sé si Álvaro nos está viendo como desde el principio. Right. Pero a ver, vamos a hacer esto. Dice print.
Esto fue lo que vimos al principio, remember? Dice print, yeah. Hello world, coma, and then sep. Yo entiendo que está separando igual. Lo va a separar por una flechita. Yeah, and then esta es la función end equals backslash. No, sorry, yeah, quote. And then the backslash is this one. Yes. Backslash T. No me acuerdo qué hace backslash T. Ah. Yeah. Hello on the world, but separado. Yeah, thank you. Yeah. Yo dije, pues no está imprimiendo nada. No está imprimiendo ni la flechita. No, sí nos está viendo live. No sé por qué me está recomendando esto, Álvaro. But it's okay. And world también lleva coma. Hello world. Yes. Ya, creo que me estás diciendo por los argumentos de print que puedo utilizar sep and end. ¿Qué hizo backslash T? Álvaro dice, te faltó hello the world con una coma y las comillas. Yeah. Thank you very much. Lea Organa. Princess Leia. No sé ni cómo se llama mi sobrina. Princess Leia. Estoy teniendo un ataque de ansiedad. Tab, ok. Y ese argumento es hasta el final de la línea o al final del argumento. Es al final del argumento, ¿verdad? Porque si fuera al final de la línea sería imperceptible. No es hasta acá, ¿no? Es este espacio. Es este espacio, ¿no? A ver qué pasa si se lo quito. Ahí no está el espacio. Es este tab. Right, yeah. Dice Álvaro, for default, the N is yes, and new line, enter. Yeah. By default, yes. By default. Okay, got it. Cool. Okay, va acá. It was as you may suspect a pure example of positional argument passing. Yes, of course, you can replace such an invocation with purely keyword variant like this. Adding C equals 1, A equals 2, B equals to 3. To 3, not to 3, to 3. Our program will output the line like this. 2, 3 más 1 igual a 6. With keyword, know the order of the values. Yes. A, B, C. Yes. Let's try to mix both styles now. But why? But why? Let's try to mix both. Look at the function invocation below. Adding 3. Ese va a ser el primero. Que va a ir para el A. Es lo que estoy suponiendo. C equals 1, B equals to 2. Let's analyze it. The argument 3 for the A parameter is passed using the positional way. Yes. The argument for C and B are specified desde la E. Specified as keyword ones. This while using the console 3216 porque 3 es el valor posicional de A. Yeah. Be careful and be aware of mistakes. If you try
to pass more than one value to one argument, all you get is a runtime error. More than one to one argument, yes. Look at the invocation below. It seems that we've tried to set A twice. Este es A y este también es A. Este es B. Entonces Python te responde adding got multiple values for argument A. Look at the snippet below. Below, de abajo. Above, arriba. Below, abajo. No físicamente, sino en un texto tal cual. Right? The above, the below. Los argumentos de arriba, los argumentos de abajo. Y no the arguments from up. The up, the down, tampoco. Yeah. Below, para referirse a abajo. Look at the snippet below. A code like this is fully correct, but it doesn't make much sense. Okay. Adding 4, 3, Z. ¿Por qué no? Entonces sería el valor posicional de A, sería el valor posicional de B, y sería el valor posicional de C, ¿no? Everything is right, but living in just one keyword argument looks a bit weird. What do you think? Pues sí, pues ¿para qué le pones como keyword si ya estás poniendo todos como positional values, ¿no? Así se debió haber llamado el live el del día de hoy, ¿no? Parámetros a las funciones. Positional passing. Positional parameter passing and keyword parameter passing. Se debe haber llamado parámetros en funciones. So, 4.2.5 parameterize. Anda, ya la habíamos visto esta. A ver, perdón, se me está pasando este comentario de Albert. Dice, many methods can take a lot of keywords arguments and you only need a few. Ya es plural por sí solo. A few. That is the why. And remember, first positional arguments. Many methods can take a lot of keywords arguments and you only need a few. That is why. And remember, first positional arguments. Thank you very much, Álvaro. Porque saben que el otro día estaba platicando con un amigo que leía esto. Y me decía, ¿para qué te tardaste 3 episodios en ver operadores bitwise? Le sé, yo rara la vez en mis 20 años, no sé cuántos tiene de experiencia, he utilizado operaciones de bit. Y luego me dijo algo que me dejó pensando. Me dice, solo si te vas a dedicar a Machine Learning, pues sí, ahí ve con los bits. Y yo dije, ay, ¿qué tal si ahí nos lleva el destino? Digo esto porque ahorita que Álvaro me dice, enfócate en algunos métodos, no los vas a utilizar todos. Y tiene razón, ¿no? Dependiendo hacia dónde te vas a mover, vas a utilizar unos métodos u otros. Y ese es un parámetro muy bueno como para decir qué es lo que tienes que estudiar, pero al mismo tiempo es como muy abstracto, muy suelto, porque aún no sabemos qué vamos a seguir estudiando, right? Ya llegó Paola. Hello, Paola. How are you? Ya llegó Pao. Say hello to Pao, guys. So, anyways, let's continue. It says, it happens at times. ¿Qué estamos viendo? Parameterize functions, more details. It happens at times that a particular parameter's values are in use more often than others. Lo que acabamos de decir, ¿no? Solo que con parámetros, y no métodos, ¿no? Such arguments may have their default predefined values taken into consideration when their corresponding arguments have been omitted. They say that the most popular English last name is Smith, como aquí decimos que es Pérez en México, pero ¿saben que no es Pérez? Es González o Sánchez, something like that, ¿no? Sánchez González. What is the most common Colombian last name or Argentinian last name? Let's try to take this into account. Vamos a tratar de tomar esto en cuenta. The default parameters value is set using clear and pictorial syntax. Pictorial.
pictorial syntax. ¿A qué se refiere a pictorial syntax? Picture, pictorial, picture, pictorial, picture, pictorial. Que como gráfica, the default parameters value is set using clear en gráfica syntax. O sea, como muy sencilla, como fácil de comprender o como que es muy particular. ¿Por qué traigo mayúsculas? Of or expressed in pictures illustrated. Yes, illustrated. Pictórico, ilustrado, ya. Yeah. Eso es un buen skill. El determinar significados dado un término, inferir resultados. That's the word that I'm looking for. Okay. So, clear and pictorial syntax. Depth introduction. First name. Let me go a little bit zoom out just to see the whole thing here. Let's invoke the function as usual. Okay, espérense. ¿Dónde estoy? Ya, acá estaba. Acá. The default in Colombian, I think Rodriguez, Hernandez, Ramirez, dice Jacón. Rodriguez, Hernandez, Ramirez, Rodriguez. What about Argentina? The default parameters value is set using clear and pictorial syntax. No. What? ¿Qué está haciendo aquí? Oigan, no me regresé a ver cuál era la pronunciación correcta de parameterize. Es esa, parameterize. ya me acordé. ¿Dónde está la palabra parameterize? Parameterize. No, parameterize. Parameterize, right? Yeah, parameterize. Yeah. Do you guys listen to that? Yeah, right? Parameterize. See again. The screen. There you go. So it happens at times that a particular parameter's value are in use more often than others. Yes, such arguments may have their default predefined values taken into consideration when quise hacerle el zoom in. Such arguments may have their default predefined taken into consideration when their corresponding arguments have been omitted. Por default, cuando los argumentos son omitidos. They say that the most popular English last name is Smith. Let's try to take this into account. The default parameters vary set using clear and pictorial syntax. Eso es lo que estamos haciendo acá. Por eso estamos dando el valor desde la definición de los parámetros. Porque esto no lo había visto. Que se definiera el parámetro acá. You only have to extend the parameter's name with the equals to sign followed by the default name. Estamos hardcodeando ese parámetro. Let's invoke the function as usual. Introduction James Doe, pero yo quiero que se llame Smith. Check your guess, the output of the program, run it and check if your guess were right. Ok, yo creo que lo que va a imprimir es hello, my name is Joe Smith en lugar de, James Smith en lugar de James Doe. That's what I think. Aquí hay un botón de copy. Let's see. There you go. And then I'm gonna, hacerlo más chico porque vamos todo. And then I'm gonna call the function. I'm gonna invoke the function, which is
introduction, and the parameters James and Doe, right? That was the Doe. James Doe. Pero aquí dice Smith. So look, my guess is going to print. Hello, my name is James Smith. Os que no. Álvaro nos complementa, dice, if you have a function with two parameters and in the called, in the invocation, yes, to the function you only put one argument, va a dar error exception. But if the function have a default value per parameter, then no problems with the missing argument. Ah, aquí está el spoiler. O sea, que aquí, thank you Álvaro, que aquí James Smith, pero si esta no existiera, no, si esta no estuviera hardcodeada y solo declaramos una, va a haber una excepción. Ahí está. Se requiere un argumento. Thank you. Mira, Don Escarlata me explica que Doe replaces Smith. Yes. Ok. Entonces lo que está pasando aquí es de que si bien esta es el valor hard-coded, estoy utilizando bien ese concepto de hard-coded, right? Si last name equals Smith, pero luego yo decido pasarle un argumento diferente, que en este caso es Doe, la reescribe. Yes. Apparently, that's the explanation. Yes. Pues error. What do you mean? Pasó de valor por argumento. Ya. Pasó de ser un valor, yes, a un argumento, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo, ¿verdad? Escarlata, man. ¿Quién tienes en tu foto de perfil? ¿Es this a football player? Okay. You only have to extend parameters name with the equals to sign, followed by the default name. Let's invoke the function as usual. Eso ya lo vimos. Can you guess the output? I guessed the output incorrectly. Run it and check if you're right. Ya lo chequé y estaba equivocado. And everything looks the same, but when you invoke the function in a way that looks a bit suspicious at first sight, like this, introduction Henry, or this, introduction first name William, there will be no error, and both invocations will succeed. With the console, will show you the following input. Yes, es lo que me estabas diciendo, Álvaro. Thank you very much. Dice que el last name ya estaba definido, entonces aquí el first name is Henry, the second name is William. Perdón, la segunda opción es William. Este es con keywords, este es positional, passing arguments. Positional argument, positional passing, okay? Keyword, positional, yeah. Positional argument passing and keyword argument passing. Yeah. Está bien. Pero si no hubiera definido el valor y solamente hubiera dado William, me iba a dar un error. Si no hubiera un valor del segundo parámetro y si solo hubiéramos invocado la función con un solo argumento, hubiera dado error. Ya. Man, I'm getting this, I think. You can go further if it is useful. Both parameters have their default values now. Look at the code below. Definition, introduction, first name, Young, last name, Smith. Young Smith.
Right? Hello, my name is John Smith. Right? This makes the following invocation absolutely valid. Si no tiene argumentos, pues no pasa nada porque ya están. Recuerdo que I remember that when you don't set this to any values and you just call the function with no arguments, it throws you an error, right? And this expected output. Hello, my name is John Smith. Yes, because the values, the arguments on the parameters are hard coded. If you use, estoy utilizando bien la palabra hard coded, ¿están hard codeados, sí o no? Díganme por favor en los comentarios. If you use one keyword argument, the remaining one will take the default value. Last name Hopkins. The output is my name is John Hopkins. Test it. Congratulations. Es que ya lo hice. O sea, ahorita que el Álvaro me dijo. You have just learned some basic techniques for communicating with functions. Summary. ¿Alcanzaremos a leer el summary? Sí. ¿Cuántas preguntas son del quiz? 4. Creo que no alcanzamos. Creo que no alcanzamos a hacer todo esto y no me quiero perder el summary y después hacer el quiz. O sea, no quiero hacer el summary today, mañana el quiz y venir en ceros, porque lo más seguro es que me vaya a equivocar muchísimo. Necesito el conocimiento fresco y no quiero aburrirlos leyendo lo mismo. So, we're going to end today. This 100 Days of Code Challenge episode has come to its very own end. But just for today, because on Monday, porque mañana es sábado, y ya me comprometí con ustedes a ir al gimnasio. No es cierto. Y luego ya me escuchó Paola, también me va a estar diciendo, ¿fuiste al gimnasio? Y me va a dar vergüenza decir, no, me quedé dormido. No, el lunes, oh man, ¿por qué soy así? I don't know. I'm gonna take a decision. I'm gonna make my mind during the day. Y ya les diré a través de un post si sí o si no. El punto es que el día de hoy tenemos código facilito por la tarde noche. Ahí voy a estar, mi gente de código facilito. Nos vemos en el bootcamp que está en vivo. Y quien se está aventando los replays, congratulations. Yes. Ahora ya nada más venirse a los círculos de conversación que son completamente gratis para todas las personas que están en nuestra comunidad. Vénganse, ya tenemos comunidad en WhatsApp, ya tenemos la comunidad en Discord, right? Más de 2,800 personas están en la comunidad de Discord. Vamos empezando la comunidad en WhatsApp. Creo que todavía ni hemos pasado el link del WhatsApp community, right? Pero lo vaya a estar pasando si Dios quiere el día de hoy. Otra cosa es que tenemos todas nuestras mentorías 1 a 1, una clase, un maestro, un solo alumno, con el 20% de beca durante lo que resta de enero. Creo que es el tiempo limitado que vamos a dar. Lo que resta de enero, no estoy seguro. Pero sí es cierto que si ustedes se inscriben con este 20%, todos sus fees mensuales van a quedar con ese 20%. Aprovechen. Ok, pues ya. Que eso es todo. Me dice Álvaro, I don't remember to listen hard coding. It's just a default value. Yes. So that's it for today. Thank you for watching. See you guys on Monday. Bye-bye.